Bueno, profe, un gusto, un placer y un honor tenerlo acá. Muchas gracias Para mí es el gusto, Dante. por aceptar la invitación. Y bueno, quería presentarlo, ahora que estaba analizando y estudiando un poco su currículum. Es impresionante, ¿verdad? Bueno, son muchos años, la verdad. Y la verdad que placentero, ¿no? Revisar, investigar y les presento un poquito a Leopoldo, que me doy, digamos, la licencia de tutearlo. Ahora siempre le digo profesor, por el cariño y la admiración que le tengo, pero en realidad es un maestro, soy un maestro mío en la parte clínica. Me enseñó muchos cursos en la Universidad de Lima cuando estudiaba. Y específicamente es el primer maestro que tengo en psicología del deporte. Y de hecho uno de los más importantes y el más importante en Perú de lejos, ¿no? Gracias. Él es psicólogo de la Universidad Ricardo Palma, magíster en psicoanálisis por la Católica, miembro de la International Psychoanalytic Association, de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, psicoterapeuta de la Escuela de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima, fundador y presidente de la Sociedad de Psicodrama Psicoanalítico Relacional SOPREP, que es algo en lo cual está trabajando últimamente. Después nos va a contar un poquito qué están haciendo ahí. Es fundador y miembro del directorio Felizmente Seguros, que es un centro de salud y atención mental. Es expresidente del Centro de Psicoterapia Psicoanalítico de Lima, de la Asociación Peruana de Psicoterapia Psicoanalítica de Grupo. Es ex psicólogo de la Selección Peruana de Fútbol. Hay varias cosas que nos va a contar también. Del Sport Boys, de Alianza Lima. Tiene el Premio Nacional de Psicología del Deporte por el Colegio de Psicólogos del Perú. Muy bien ganado además ese premio. Ex jefe de Psicología de Omnia Médica, Servicio de Evaluación Médica Integral para Ejecutivos, ex jefe del Departamento de la Clínica Carabedo, fundador y director. Fundador de Intefarma, Asociación para el Estudio Interdisciplinario de la Familia. Entonces vemos varias líneas de expertise, varios intereses. Docente universitario, además creo que se me va a olvidar alguna universidad, de la Cayetano Heredia, la UNIFE, la de Lima. ¿Me falta alguna? La Pacífico también. La Pacífico. En la de Lima sí hasta hoy coincidimos. Bueno, ahí ha dictado en varias universidades psicopatología, psicoterapia, introducción al psicoanálisis, supervisión de tesis, supervisión de internados clínicos, el Círculo de Estudios Clínicos también, consejería. Varios de esos cursos yo los he llevado con usted y realmente ha sido muy interesante. Es además creador del curso de Psicología del Deporte. Si yo no, que lo he mencionado varias veces, si yo no hubiera llevado ese curso, no hubiera conocido la psicología del deporte. Hace unos años me ha heredado ese curso, no por serrucho, porque estamos totalmente en contra del serrucho, sino fue hablado, planificado. Soy el más feliz que seas tú, hombre. Entonces me ha pasado la posta, ¿no? ¿Te has olvidado que hemos trabajado juntos en el Centro de Orientación Deportiva? Sí, tienes razón. Es fundador y creador del Centro de Orientación Deportiva, que es de donde yo inicio. Él llevó el curso de Psicología del Deporte y de ahí a mí me lleva junto con otros compañeros para hacer ese curso. A una compañera incluso, ahí crea, de haber sido el primer internado de Psicología del Deporte del Perú, formal, sí, ¿no? Sí, creo, me parece, no conozco otra. Hasta donde yo conozco y he podido investigar, es así, ¿no? Entonces, las posibilidades que generó, las nuevas generaciones que formó, hablan del impacto que ha tenido en el desarrollo de la psicología en el Perú en las diferentes áreas. Y eso que todavía no hemos entrado todo, yo sé que su corazón está en el psicoanálisis, sí, que es otra línea muy grande, pero también tiene el psicodrama y el deporte para crecer y mejorar, ¿no? Entonces realmente su aporte ha sido invaluable. Se ve además sus intereses, su creatividad, su capacidad de innovación, porque funde y crea casi todo. Lo cual también habla muy bien, ¿no? Sobre todo para las nuevas generaciones, que a veces no hay los espacios. Si no hay los espacios, podemos crear nuestros espacios. Un poco estábamos hablando eso antes, ¿no? Exacto. Entonces
Entonces, y esa capacidad también cuando veo su currículum, la capacidad de reinvención. Sí. ¿No? Lo cual es impresionante, ¿no? Además es una de las personas más resilientes que he conocido en mi vida. Como decía el doctor Watanabe, además, la capacidad empática que tienes, que abrazas con las palabras, es impresionante, ¿no? Y ahí se ve también la conexión que haces desde consulta con otros. O sea, es muy raro uno conocer a nadie que hable mal de Leopoldo Carabedo. Todo el mundo habla, no, Leopoldo muy querido en todos lados, la gente muy agradecida. Entonces, además, bueno, es esposo, es padre, abuelo también, ¿no? Sí, ya soy abuelo. Ya, tiene una familia maravillosa, una capacidad de liderazgo empático, transformacional, para gestionar grupos humanos, equipos, y realmente dejar un legado muy potente en la psicología peruana. Solo hay algo que está en debe conmigo, que hace años le pido, que es el libro de Psicología del Deporte. Y estábamos hablando justamente, con todo lo que tiene, con todos los conocimientos que tiene, necesitamos que empiece a hacer sus libros. Sí, estábamos hablando de buscar esos espacios para escribir, ¿no? Que a veces... Y hace años, ¿no? Mencionó, oye, el libro de Psicología del Deporte, ¿no? Me decían, un libro, sí, pero tiene que ser un libro para pensar, para reflexionar. Y yo siempre me quedo en este dicho que siempre lo menciono, ¿estás de acuerdo con lo que menciono? Que es la psicología, que además lo dijo en ese curso, cuando le abrió, la psicología del deporte en el Perú es más que psicología del deporte. Sí. Y ahí ya se veía que era un adelantado, porque la psicología del deporte, cuando investigo, primero venía de la clínica, había muy fuerte, de ahí se pega, dicen, no, somos esto de manera rígida, y ahora se ha abierto. Entonces el modelo americano, por ejemplo, le ha incorporado mucho en la formación clínica, en conceptos, en que no solo es rendir, sino que hay una persona, hay que conectar con esa persona, hay una calidad de vida, hay una salud mental. Y ya lo decía hace 20 años, estaba adelantado a su tiempo. Además no estoy hablando, y encima en Perú, o sea que está adelantado 50 años. Gracias. Entonces realmente impresionante y un placer estar acá contigo, Leopoldo. Y quería saber un poco cómo te inicias, lo que nunca hemos hablado es cómo te inicias con la psicología, cómo te enamoras de esta área. Con la psicología en general y con la psicología del deporte. Primero por la psicología, siempre me he preguntado cómo empezaste, ¿tenías esa vocación desde el colegio? ¿Te encontraste? No, mira, no sé si te acordás, no sé si me atrevía cuando tú eras alumno, pero ahora les digo con más soltura a los alumnos que yo soy un ejemplo que siempre hay esperanza, ¿no? Yo era muy mal alumno en el colegio. Yeah. Mi padre y mi abuelo eran psiquiatras, pero yo sentí que no iba a poder estudiar medicina, no tenía las capacidades, yo tengo limitaciones, ¿no? Para muchos cursos. Entonces, yo hasta la mitad de quinto de media no sabía ni qué iba a estudiar, ¿no? A mí me pasaba que era el que los amigos, oye, cualquier problema anda a hablar con Leopoldo, ¿no? Y que después he leído, y es una característica de la mayoría de los terapeutas, que les pasa eso, que cuando son adolescentes, jóvenes, son personas que naturalmente han escuchado a gente, ¿no? Bueno, a mí me pasa más o menos lo mismo, y que después se dice el match, ¿no? Y dice, sí, pues me gusta escuchar. Entonces, yo no sabía muy bien qué hacer, ¿ya? Y de repente por ahí comenzó la idea de psicología, que no sabía muy bien qué cosa era. Incluso yo tenía un profesor que me enseñaba, porque yo como era mal alumno me repasaba los cursos, ¿no? Y me dijo, de psicólogo te vas a morir de hambre, ¿no? Entonces me desalentaba totalmente. Y yo creo ese dicho no ha cambiado. Casi. Pero yo creo que eso fue una de las cosas que me picó a mí, ¿no? Entonces dije, no, yo voy a estudiar psicología. Y entré a trabajar, entré a la facultad de psicología en la Universidad Ricardo Palma. Y como soy mucho de hacer cosas, ¿no? En ese momento era mucho más inmaduro, no era pues una persona que se hacía cosas de reflexión, ¿no? Entonces
lo que le pedí a mi padre que me acepte practicar en la clínica San Isidro. En ese momento era una clínica psiquiátrica, ¿no? Entonces comencé a ir y dos amigos míos, Eduardo Morales y Gustavo Delgado Aparicio, se incorporaron, éramos los tres mosqueteros más o menos. Entonces ahí comenzó mi inquietud, comencé a estudiar porque comencé a darle sentido a las cosas. Eso es después de haber acabado el pregrado. No, en pregrado. ¿Empezaste tus prácticas ahí? Sí, aprender. Entonces encontré psiquiatras, psicólogos que me enseñaban, íbamos a charlas, todo me inquietaba. Nos encargábamos de acompañar a los pacientes, entretener. Ahora que estaba haciendo un pequeño recuento de esa época justamente, nosotros íbamos a los traffic sounds, a la clínica, ¿no? Era amigo de Willy Barclay, Willy Thorne, Pero qué linda posibilidad, ¿no? O sea, acompañar la formación teórica con esa formación práctica guiada, ¿no? No, mira, viendo en retrospectiva, para mí ha sido pues una escuela maravillosa, ¿no? Porque yo he visto personas con sufrimiento desde que desde chico, porque iba a la clínica con mi padre o mi abuelo que iba a Largo Herrera, que fue director. Pero ahora viendo en retrospectiva, la gama de posibilidades que me ha dado esa experiencia, ¿no? Y después la aparición de un psiquiatra, Humberto Napuri, que fue el que nos llevó a los tres al hospital. En esa época se llamaba el Hospital Obrero, hoy es el Almenara, que el jefe de psiquiatría era el doctor Carlos Alberto Seguín, que es una personalidad en la psiquiatría, y nos enseñó psicodrama. Ahí fue que me entusiasmé con el psicodrama la primera vez, y después ya continué mi formación en Barcelona con el psicodrama con Leonardo Sadne. Y en Barcelona, además, paralelamente a todo esto, me encantaba el fútbol. Yo jugaba fútbol, si podía jugar 10 horas, jugaba 10 horas fútbol, ¿no? Entonces... Cuenta alguna historia famosas ahí, Leopoldo, de jugada de arquero. Sí, me encantaba. Como era malo con los pies, en ese sentido siempre he tratado de hacer lo que podía hacer bien, ¿no? Lo que es reconocer lo que no era bueno. No era bueno jugando con los pies, porque jugaba básquet y fútbol, ¿no? Entonces, cuando fui en Barcelona, seguí jugando, formamos un equipo peruano. Coincidió que era la época que estaba el Cholo Sotil, jugábamos con el Cholo Sotil. Hicimos un equipo de todos peruanos, había un par de ecuatorianos, un colombiano, y teníamos partidos memorables, ¿no? Siempre le preguntaba al Cholo cosas, ¿no? Con inquietud. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me impactó, yo fui arquero de la universidad, ¿no? Entonces fuimos a un campeonato interuniversitario en el Estadio Nacional, yo tapaba en el Estadio Nacional. Yo me acuerdo que habían 10 patas que gritaban mi nombre y yo me sentía pues emocionadísimo, ¿no? Entonces cuando estaba en Barcelona y 80.000 personas gritaban el nombre del Cholo, pues, porque lo adoraban al Cholo Sotil, yo decía, ¿cómo debe ser eso, no? Para este hombre esa experiencia debe ser una maravilla, ¿no? ¿Te das cuenta? Ese contacto con el público, además lo querían muchísimo en Barcelona, ¿no? Entonces teníamos esa facilidad. Y después, cuando regresé al Perú, en un momento además incluso me dijeron para que vaya a probarme en el Español de Barcelona, ¿no? Y porque me vieron un partido que tapé, pero yo dije, o soy una cosa o soy la otra, pero las dos cosas no puedo ser, ¿no? O no las voy a hacer bien, por lo menos. Ya yo soy muy disperso, encima hacer más cosas ya era complicado. Entonces, volví a Lima y comencé por ahí a atender a algún deportista, otro deportista. Entonces comenzaba a reflexionar. Por ejemplo, de las conversaciones con el Cholo, pensaba, ¿no? Qué difícil debe ser para un futbolista de esta categoría jubilarse, por ejemplo, ¿no? Cuando estás todos los domingos que la gente te exclama, te llama, no te convoca, y de repente pasas a ser
un ciudadano común, ¿no? Y ese es un tema bien importante y bien descuidado acá. Acá cada vez más me están llegando justamente casos de eso, y Claro. ahora, porque cambian las condiciones completamente. Así es. Tu rol en la sociedad era ese centro de atención, ya no es ese centro de atención, antes tenías todo un grupo de gente mirándote, pendientes de ti, y en verdad son jóvenes para la vida, ¿no? Exactamente, eso es lo que te iba a decir. Tienen la juventud, pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Alrededor del deporte o en lo que escojan. Lo que pasa es que lo que suele pasar, a diferencia de otros rubros, es la pérdida. Es que en muchos casos no es que el deportista deja el deporte, sino el deporte deja el deportista porque ya no puede seguir, porque simplemente su máquina de trabajo envejeció. Así es, exactamente. Entonces quisieran estar ahí, pero ya no pueden estar ahí. Incluso hay muchos deportistas que nunca terminan realmente de desvincularse, ¿no? Sí. Y desgraciadamente no se han preparado para ese momento Sí. y quieren continuar, se acomodan, ya no pueden jugar, pero quieren estar en un comando técnico, Sí. quieren estar como asesores de algo, pero no se han preparado. Yo siempre he dicho que debe estar eso desde la formación en menores. Así es. Así. Porque a veces a veces ni siquiera se lo han planteado. Entonces es como que ¡pah!, aparece de golpe con toda la angustia y la repercusión. Además estamos muy investigados no solo acá, sino a nivel mundial, las conductas de consumo que aparecen. Conductas de riesgo, de drogas, alcohol, Exactamente. tabaco, comida, grasas excesivas, para tener esas sensaciones de vacío, ¿no? Porque además se asume una cosa que creo que es un gran error, ¿no? Se piensa, jugó fútbol, entonces puede ser entrenador, sabe ver fútbol, y no necesariamente ni sabe ver fútbol, sabe jugar, que es muy distinto a saber ver fútbol, ¿no? Estoy pensando en el Barcelona, por ejemplo, tenía estos veedores, ¿no? Esta gente que se va a todos los estadios a buscar gente con futuro, con perspectiva. Claro, los ojeadores, Exacto, ¿no? Entonces, los cazatalentos. para hacer eso necesitas saber mucho de fútbol. Sí. Y, saber psicología del desarrollo, saber de una serie de cosas que te puede desarrollar ese muchacho, ¿no? Algunos por intuición y otros por preparación, pero es un trabajo que puedes hacer, asesorías, tutorías, Sí. después preparador físico, en fin, hay Diferentes roles. El otro día yo veía un entrenador que no es de fútbol, ¿no? Pero que me gusta mucho, que es de jiu-jitsu, y decía, una cosa es la habilidad, que es la ejecución, y otra cosa es el conocimiento. Tú puedes tener habilidad sin conocimiento. En muchos casos sí se cruza y es el ideal para enseñar, pero digamos, si tú te pones a pensar, haces un perfil del puesto del jugador, ¿qué habilidades necesita? ¿No? Un jugador tiene que, no sé, inteligencia kinestésica, inteligencia espacial. buenas relaciones con los compañeros, porque En algunos casos otros no se relacionan. De repente el talento muy habilidoso... claro, dependiendo del deporte. Bueno, el caso de Messi, por ejemplo, ¿no? Que es no es un sociable así. No, a diferencia, y que incluso le dan la banda de capitán, a diferencia de Mascherano. Mascherano es un jugador que tú lo ves que está mirando, oye, ¿cómo te sientes tú? Levanta la cara. O sea, está pendiente de las emociones de sus compañeros. Uno no observa eso en Messi. ¿No? Entonces el día de mañana, oye, Messi, porque fue Messi, va a ser el gran entrenador, sino porque Maradona sería el gran entrenador. Así es. Entonces Maradona, por ejemplo, yo siempre digo, Maradona debe ser dificilísimo cuando te explica cómo patearle una pelota. Debe llegar y, mira, es fácil, pum, le pateas y... Pero que te le explique. Claro. Mientras otro jugador, por eso muchos entrenadores no han sido tan buenos, pero entienden los pasos, porque te pueden explicar paso por paso. No, tienes que flexionar tu peso, dónde ve el pie, giras de esta manera. Exacto. Entonces, y... Bueno, ¿cuántos grandes entrenadores han sido grandes jugadores? Muy pocos, ¿no? Se me viene a la cabeza Johan Cruyff. Sí, pues, bueno, lo grande, después, a mí el que me parece un buen entrenador es el que está ahora de entrenador de la selección española, ¿cómo se llama? Alberto, el que estuvo en el Barcelona. Luis Enrique. Luis Enrique. Claro, era un buen jugador, pero no era... No era espectacular. O sea, estuvo en el Barcelona, en el Madrid, en la selección española, pero no a nivel pues de un Maradona, Di Stéfano, Messi, no sé, Cristiano Ronaldo. Juan Carlos Solitas alguna vez me comentó que generalmente los arqueros eran
mejores entrenadores. No sé si seguirá en esa línea, pero porque están acostumbrados a ver el panorama del... A mí me gusta ese planteamiento porque el arquero es el jugador diferente dentro de... De hecho, tiene reglas diferentes. Puede usar la mano. Así es. Tiene una visión panorámica. En verdad es como que eres como que medio entrenador. Ordena, oye, el hueco está acá, el hueco está ahí. Entonces, de alguna manera, entre su rol, lidera, ordena. Tienen que ser muy resilientes. Hay unos documentales muy buenos de Informe Robinson de Valdés, por ejemplo, no sé si lo ha visto. No. Pero habla de la soledad del arquero y que está solo. O sea, él dice que de chico sufrió porque ya meten gol y todo. Pero él nunca festejaba y lo renegaban nomás. Oye, ¿cómo te metes ese gol? Entonces, dice, es una cosa horrible este puesto. Acá es puro sufrimiento. Y después, con trabajo psicológico, hizo una reestructuración cognitiva y empezó a darse cuenta que sus pequeños goles eran esas salvadas. Claro. Pero que no contabilizan en su juego. O sea, no es que una salvada, ¡pum!, -1 para el otro, 1 para ti, no. Entonces, psicológicamente es un puesto fuerte porque no suenas tanto cuando te va bien y resuena más cuando te equivocas. Así. Y el error, ¿y qué es lo que pasa en ese puesto? El error que es gol. El arquero de la selección española, que es un buen arquero, pero parece que le fue pésimo en Rusia, porque le metieron muchos goles, ¿no? Entonces, debe ser frustrante para él. Estaba en un equipo, no sé si sigue en la liga inglesa, no le he seguido la trayectoria, ¿no? Y sí, pues lo que pasa es que también en mi época, no sé, pues los arqueros insignia para mí, por ejemplo, yo soy hincha de la Alianza, entonces Rodolfo Bazán, por ejemplo, era para mí mi ídolo, ¿no? Había un polaco en el Iqueño, Timarki, también, que era bueno. Te estoy hablando hace muchísimos años, ¿no? Después Mazurkiewicz, por ejemplo, el arquero uruguayo. Tanto es así, un día vino el Peñarol a jugar con el Alianza. No solamente fui por jugar a la Alianza, sino porque tapaba a Mazurkiewicz en el Peñarol, ¿no? Y tuve la suerte de estar casi ubicado en el área grande del Peñarol, cuando Perico León le hace un golazo a Mazurkiewicz y ganó el Alianza, ¿no? Habían realmente figuras. Yashin, por ejemplo, el arquero ruso, era un espectáculo, ¿no? Carrizo en Argentina, habían así nombres, Caimán Sánchez en Colombia, ¿no? Habían figuras pues muy emblemáticas, ¿no? Tanto es así que cuando estuve en la selección, con el único jugador que me tomé una foto fue con Tafarel, que coincidimos en el aeropuerto. Y estaba Roberto Martínez, que lo conocía, entonces le digo, ¿me puedo tomar una foto con él? Le dije, y Tafarel me mira como diciendo, ¿y quién es, no? Pero bueno, me tomé la foto con él y la tengo ahí de recuerdo, ¿no? Y fue después campeón del mundo, ¿no? Ah, qué bonita anécdota. Entonces, ¿cómo? De ahí, bueno, voy a regresar un poquito. Voy a dejar el psicoanálisis para más adelante porque estamos ya metidos en deporte. Había comentado que se da ese acercamiento con la psicología del deporte después que llega a Barcelona, tendría algunos particulares. ¿Y en qué momento se mete de lleno? Porque algo que no le he preguntado, porque siempre me llamó la atención es, y nos hemos salteado la parte de psicoanálisis, pero es, claro, su marco teórico es el psicoanálisis. Y en psicología del deporte el marco teórico general es cognitivo-conductual. Sí. Salvo, bueno, donde tengo entendido que se usa más es en Argentina, pero creo que tiene que ver más con una cuestión cultural y una simpatía y acercamiento mayor al psicoanálisis, y en Francia. Pero en Argentina, el que no tiene alguna relación con el psicoanálisis es un bicho raro. Por eso es más una cuestión cultural. Los cognitivos mismos conocen mucho de psicoanálisis, ¿no? Porque en la facultad le enseñan, entonces después viene la formación cognitiva. Y de hecho, la teoría cognitiva deriva de psicoanalistas. O sea que no es tan así, tan alejado. Bueno, siempre me he admirado de
de su apertura hacia el conocimiento. Algunos, ¿no?, que se vuelven más dogmáticos y se cierran con lo suyo como si fuera la verdad absoluta. Y usted lo veo claro, que trabaja en cognitivo-conductual, está en psicoanálisis, hace psicodrama. Y hay, ahora que esto creo que es más o menos novedoso, creo el psicoanálisis relacional, que el otro día una amiga me comentaba, oye, eso se cruza con el mindfulness. ¿Cómo? Pero si yo veo el mindfulness en cognitivo-conductual, entonces digo, las cosas se están empezando a acercar y a cruzar, porque en algún momento sí estaban en orillas opuestas, ¿no? Hay muchos puntos de entrecruzamientos, ¿no? Es trabajar con imágenes y es, digamos, lo que va cambiando es la vinculación con la imagen, ¿no? Si para la teoría psicoanalítica clásica es esa imagen que surge desde, vamos a decir, el mundo interior de los sujetos que están en la relación. Por ejemplo, yo puedo tener en mi mente una escena. Esa escena la pongo en el escenario, ¿no? Una escena, me encuentro con un amigo en la calle, ¿no? Entonces, me encuentro con un amigo en la calle, entonces podemos producir cualquier cantidad de sensaciones, ¿no? Y lo relacional en ese sentido no va tanto a la producción pulsional de la escena, sino a la producción relacional de la escena, ¿no? Entonces ahí de repente hay puntos donde rozan con lo cognitivo, con lo mental, ¿no? La teoría de la mente. Nosotros, en mi caso, estoy muy interesado en todo lo que es mentalización y teoría del apego, ¿no? Estoy estudiando neurociencias, pero esas cosas no para de crecer. trato, es que sí, yo trato de tener siempre una ilusión, ¿no? Para mí, importante, la ilusión es lo que me mueve, ¿no? Porque si no tuviese ilusiones, entonces me sentiría apagado, sentado en algún sitio de mal humor. Y felizmente todavía tengo las capacidades para seguir aprendiendo, y me encanta aprender, que es encuentro placer en el aprender, ¿no? Por eso es tan buen profesor. Bueno, tú sabes que a mí me gusta enseñar lo que yo quiero aprender, ¿no? Entonces, yo aprendo muchísimo y me ha ayudado muchísimo. Porque yo escuchaba que para ser un buen profesor hay que ser un buen alumno, ¿no? Tener eso que dicen, ¿no? Esa ilusión por aprender, por investigar, por crecer y de ahí una característica también que tienes es que la generosidad con la que compartes, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? ¿Para qué me voy a ir de este mundo con lo que yo sepa si lo que se trata es que los demás también tengan ese conocimiento? Y se evidencia con la cantidad de organizaciones, asociaciones y equipos que has liderado, ¿no? Sí, he tratado de empujar siempre a la gente. Y de manera sostenida, ¿no? Tanto tiempo. Sí. Incluso la idea de enseñar psicología deportiva esa oportunidad me la dio la universidad y con el decano que eran mis amigos, ¿no? En el mejor sentido, me tenían aprecio y... Estamos que Alfredo Alfredo Perón, decíamos porque he hecho alianza también, ¿no? Sí, exacto. Y yo no sé si lo he dicho alguna vez en clase, ¿no? Pero siempre traté de decirles, yo lo que quiero es que ustedes, los alumnos, desarrollen la psicología deportiva. Yo ya no me voy a dedicar a esto específicamente, yo soy clínico, me gusta el psicoanálisis, pero sí creo que hay que hacer un trabajo serio, ¿no? Y que se formen seriamente. Pero es interesante, ¿no? Porque muchas veces me dicen, no, lo mío es la clínica, pero es que como el deporte es como que te busca. Es que la clínica, digamos, es que es difícil la definición, por eso no me gusta encerrarme, ¿no? Me gusta lo social, me gusta en el sentido... el fenómeno psíquico individual, cómo conecta con lo social con lo individual, cómo se entrecruzan y cómo van creando distintas circunstancias, ¿no? Y el deporte es una manera de trasladar la producción humana, la producción psíquica, mental, sí, a las relaciones también, a los vínculos. Sí, incluso en un momento mi sueño era de instituciones importantes hacer equipos de trabajo
psicólogo deportivo, pero también psicólogo educativo, psicólogo clínico, uno de investigación. Y la vez pasada con el doctor Peche, que estábamos conversando también en un podcast, él comentaba que tenía un proyecto más o menos en esa línea por el 94, 93. Creo que y que lamentablemente quedó truncado, que hubiera sido... Bueno, hoy en día sería revolucionario, imagínate, en esa época. Mira, porque una cosa que quizá no he puesto... también tuve un programa de radio que se llamaba... Sí, me acuerdo, lo escuchaba. Caja de Herramientas, sí. Que era la cultura es deporte, la cultura y el deporte están relacionados, el deporte es cultura. Sí. ¿No? Entonces, fue linda la experiencia en radio. No ganamos un mango porque era gratis. Era domingos, creo, ¿no? Sí, los domingos a las 8 de la mañana y no logramos ningún auspicio, nada. Soy pésimo para esas cosas, pero bonitas experiencias y la idea era transmitir eso, ¿no? Lo que pasa es que alguna vez conversamos, ¿no? Los padres, por ejemplo, exigen la competencia y lo que no se dan cuenta es lo que hay que hacer primero, desarrollar las capacidades y después prepararlos para las competencias, ¿no? Sí, claro, y además es un proceso. Es un proceso y los hijos no... Yo a veces veo dos líneas, ¿no? Una es uno quedar bien a partir del hijo, entonces dejarse... No, mi hijo, pues si mi hijo me representa, tiene que ganar. Si yo soy exitoso, tiene que ser exitoso. Y la otra línea es trasladar tus frustraciones y lo que no pudiste hacer es, yo no me realicé, me realizo a través de mi hijo, así es, siempre y cuando él haga lo que yo quiero que haga. Por eso, exactamente lo que tú dices, porque por eso hay tanto abandono en el deporte. Porque uno, en realidad, en vez de medir cuántos deportistas hay, es cuántos deportistas dejaron de haber. Sí. Y la proporción es abrumadoramente mayor del lado de los que dejaron de hacer deporte porque a veces, o muchas veces, por la responsabilidad de los padres que los presionan o no saben cómo manejar la situación con el hijo, a veces de los profesores que no saben el desarrollo humano y a veces por circunstancias ajenas que yo van alejando a la gente. He visto con mis hijos y otros en deportes, talleres y claro, a veces los entrenadores creen que los niños son... Le digo, no está en las Olimpiadas, está digamos, en sus primeras experiencias, entonces el trato, las formas, el manejo, los padres cuáles son sus expectativas y realmente nos cuesta entender ese proceso, cómo funciona y cómo se extiende y se desarrolla en el tiempo, ¿no? Justo estoy sacando un curso, como tengo muchas consultas que se llama Entrenando a los Padres, me suena mejor, pero sería Educando a los Padres un poco. Y explicarles, oye, ¿cuáles son los procesos? ¿En cuánto tiempo se construye un deportista? ¿Qué etapas corresponden? ¿Quiénes te pueden asesorar? Entonces, como quedaron una serie de pautas porque están un poco ahí en el aire. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Oye, pero fulanito, menganito. Entonces, las noticias que escuchamos... Oye, pero mira, este es número 1 del mundo, y mira, y su papá era un maldito, su papá era así, le decía esto, le decía el otro. Primero que después revisa los libros que han escrito esos exdeportistas y cuál es la relación que tienen hoy en día con sus padres. Yo le digo, lo primero que tienes que cuidar es la relación con tu hijo. Así es. Y segundo, lo que pasa es que no han podido escribir libros todos los que no han llegado. Así es. Exactamente. Entonces, como me decía un reconocido psicólogo cubano, me decía, no... tú te enteras de ese que llegó, pero no te enteras todo lo que se quedó en el camino, y ese que llegó probablemente ha llegado porque iba a llegar como sea, o sea, porque es selección natural. Así es. Fue el más fuerte física y mentalmente y a pesar de todo llegó, pero no necesariamente porque se le dieron las condiciones adecuadas para desarrollarse, ¿no? Y eso es a veces algo que cogemos y que lo hemos conversado muchas veces, ¿no? Así es. Eso fue una de las razones que me llevó a aceptar. Yo era coordinador de 11 psicólogos en la Alianza. ¡Qué bonito! Todos éramos hinchas, o sea, totalmente ad honorem. Ad honorem. Y incluso había unos que eran hincha de la U y me decían que increíble que yo esté trabajando con lo de la Alianza, pero un chico de la de Lima. Y
Bueno, teníamos ahí a Constantino Carballo, que estaba en la comitiva de la gente joven, a Aldo Panfichi, que es un sociólogo bien reconocido. muy reconocido, que también muy también entusiasta de la... ¿Perdón? Muy hincha de Alianza también. Sí. Y había así una cantidad de gente... más? Valo también debe haber estado ahí, ¿no? Sánchez León. No, pero no estaba directamente no estaba con la directiva, ¿no? En el caso de Constantino sí. Y había un intercambio y una relación. Está Alberto Macías, que era el presidente de la Alianza en ese momento, y realmente se hizo un trabajo muy bonito, muy bonito. Después no continuó por diversas razones, si bien ahora hay inquietud en muchos equipos de contar con psicólogos en las divisiones menores, que se está haciendo un espacio, ¿no? Falta ahora que hayan congresos, intercambien experiencias, que se compartan cosas. Bueno, eso tendrá que ir poco a poco, pero ya ahí sentamos una experiencia. Conocí a Sarita Diestro, por ejemplo, una asistenta social que yo le decía a ella... Siempre me habla muy bien de ella. Todo terreno, era excelente profesional. A Eliana Sánchez, que era psicóloga del equipo de menores, que una mujer muy trabajadora y muy seria en su trabajo. Entonces teníamos el apoyo, lo que hacía que se pueda hacer un trabajo muy importante y mucha colaboración de los padres de los jugadores en ese momento, ¿no? Qué importante eso, ¿no? Y sí, ¿no? Bueno, esa experiencia con todo este proyecto que las conocen con Constantino Carballo, que puso su colegio a disposición, los Reyes Rojos. Exactamente. A servicio de la institución, y creo que duró más de 10 años este proyecto, y que tuvo un impacto positivo en lo social, en lo económico, en lo deportivo, y que hasta el día de hoy vemos los beneficios, porque de ahí han salido Pablo Guerrero, Farfán, porque son los más emblemáticos y que han llegado, pero digamos, le cambió la vida a un montón de chicos también dándoles otras posibilidades, ¿no? Entonces, sería excelente, ¿no? Que todos se juntaran a hacer una publicación de qué es lo que se hizo en esa época, qué se hizo la diferencia. Claro, ahora podemos hablar porque hemos visto que ha dado resultados, pero en ese momento, claro, ha sido un poco a ciegas en este experimento. Había una cosa que me parece central y que lo dicen además muchos psicólogos deportivos, ¿no? El deporte en general no es solamente la actividad física. Si no va acompañado de un desarrollo mental, lo físico no va a tener resultados, ¿no? Incluso hay una máxima que es: ante dos deportistas con iguales condiciones físicas, el que tiene mayor ventaja es el que tiene mejor desarrollo intelectual. Entonces, Constantino tenía muy claro que habría que desarrollar la capacidad mental de los chicos, darles oportunidades para tener otra perspectiva. Y eso iba a mejorar sus condiciones. Él era un convencido de eso, ¿no? Sí. Y lideraba en esa línea. Y hoy en día las investigaciones además están corroborando todos estos temas con las neurociencias, con el neurotraining, con toda la validación de investigaciones, resonancias magnéticas funcionales y qué relación tiene el impacto, el movimiento, el ejercicio, el deporte y el cerebro, ¿no? Así es. Pero es increíble, bueno, cuánto tiempo atrás ya lo están haciendo, y lo más increíble es que era el camino correcto y se dejó. Ha quedado ahí en el aire, ¿no? Y en ese sentido, los psicólogos también hemos tenido pues la dificultad. No todos conocemos entrenadores, entonces los entrenadores desconfían de nosotros, entonces hay que crear espacios también para que haya intercambio, desarrollar la confianza, que ellos también tengan la actitud de seguir aprendiendo, ¿no? Que no es que tengan todo ya hecho, ¿no? Por más experiencia que tengan, ¿no? Que siempre hay que seguir construyendo y pensando, y que puedan beneficiarse de todo el avance en este campo que nos está ayudando. Y son saberes complementarios, ¿no? Yo siempre les digo, yo estoy a sus servicios para ayudarlos y que potencie su rol y su trabajo, ¿no? Así es, por supuesto. Porque sí, a veces hay espacios en los cuales hay desconfianza, hay suspicacia de quién es qué va a hacer, cuáles son los intereses.
que es parte de la misma idiosincrasia que tenemos que ir viendo y rompiendo con esos esquemas, ¿no? Sí, mira, y además soy un convencido, ¿no? Que desde el deporte podemos influir mucho más en la sociedad que desde los consultorios. Ah, claro que sí. ¿No? Llegamos a mucho más. En la formación, por ejemplo, la experiencia de la Alianza, lo que me enseñó fue, con esos padres, ¿no? El equipo de trabajo pudo acercarse, darles una serie de herramientas para estar mejor ellos como personas, ellos como familia, ¿no? Ellos como deportistas, los hijos. Bueno, estoy seguro que la asistencia de papás a esas charlas serán mayores que a los de los colegios de los chicos. Sí, porque Sarita Diestro además las tenía firmes ahí, hizo una excelente escuela para padres. Por eso, entonces los papás también están más motivados con ese tema, entonces todo el entorno tienen una mayor motivación y eso, como bien mencionas, puede generar cambios muy potentes a nivel de sociedad, ¿no? Porque lo que hemos visto, por ejemplo, haciendo un salto con la selección en la que fue Rusia, ¿no? La actitud cambió. Hoy día se ve que un trabajo sostenido puede llevar a las metas. Nada se va a dar de casualidad. Sí. ¿No? Y si hay una casualidad, es la preparación lo que va a sostener esa casualidad, ¿no? No es que, por ejemplo, no, a mí salgo a la calle y de repente están corriendo una posta 4x4, ¿no? 4x100. Claro. Entonces, pasa alguien y me da el testigo y yo voy a correr. No gana, lo van a ganar ese equipo, ¿no? Porque no estoy preparado. Pero de repente, si se da una circunstancia en que tengo que correr y estoy preparado, voy a correr. Claro. ¿No? Entonces, eso, por ejemplo, creo que quien mejor puede entrar en la mente de nuestros conciudadanos es el deporte. La preparación es lo único que va a hacer que las cosas mejoren, ¿no? Y saber también hacer metas, ¿no? Las metas en corto plazo, mediano plazo, largo plazo, saber diferenciar unas cosas de la otra. Pero eso que mencionas es importante de la preparación, de las metas. Es el proceso, no es darle valor a ese proceso, pero no como nos cuesta entender los procesos. Bueno, en general como país tampoco somos muy respetuosos de los tiempos, de los procesos, queremos todo ya. Pero hay que ver también dónde estamos, ¿no? Así es. Entonces, si no empezamos a hacer cosas diferentes, está complicado, ¿no? Los que yo sigo, digamos, psicólogos, equipos a nivel mundial, hacen un énfasis a los procesos impresionante, ¿no? Mira, me has traído, el otro día una persona que yo atiendo hace esta carrera Chorrillos La Punta. Ya. Son 8 horas, no, olvídate. Yo me agoto cuando lo escucho, ya me comencé a estar agotado, ¿no? Pero hay un conocido médico que hace esta carrera también. Y se perdió. O sea, porque tienen que entrar en alta mar y de ahí nadar, ¿no? Ya. Y es terrible porque no sabía, en ese momento, mira, un hombre entrenado, preparado, no podía distinguir dónde estaba la costa. O sea, si se alejaba o se acercaba a la costa, ¿no? Felizmente pasó una lancha y lo recogió, ¿no? Entonces, me ha venido esta figura porque el no saber dónde estamos es como esta persona, ¿no? Claro. No sabes si ir para acá, ir para allá. Tienes que saber dónde estás ubicado para poder encaminarte. Es que ahí empezamos, y también saber dónde estamos puede ser doloroso y no queremos revisarlo. Exactamente, ¿no? Y eso es la única manera además de cambiar, porque si no, bueno, ya estamos a este nivel, ya pues estamos a este nivel, ya, ¿qué queremos? En un año pasar, o 2 años, o 3 años, necesitamos tanto tiempo para estar acá, tantos años para estar acá. Un ejemplo para mí es la selección de Venezuela. Ya, claro, ¿no? yo sí. Yo me acuerdo cuando ir a jugar a Venezuela, pues, no me acuerdo si Bolivia, creo que le metió 11 goles en Caracas, fue una cosa impresionante, sí. ¿no? No me acuerdo cuando era chico, sí, a cada rato. Hoy día, pues, ganar a Venezuela es muy difícil, ¿no? Sí. No es un equipo sencillo, pero les ha tomado mucho tiempo de preparación, de formación, y eso es lo que hay que asumir. Pero me hace acordar justamente uno de los... A mí lo que más me impresionó, porque muchos hablan de, bueno, su liderazgo, cómo manejó al grupo, todo, pero
Yo lo he escuchado cuando el profesor Gareca decía en un momento, mira, nosotros agarramos, hicimos, no sé cómo eran las evaluaciones, pero hicimos unas evaluaciones, 2, técnicas y físicas. Y compararon con los equipos más importantes de Europa y con todos los de la región. Mira, estos son nuestros valores y estos son los valores de nuestros competidores. Con lo que tenemos, no alcanza. No para ganar, para competir. Lo que tenemos no alcanza. Entonces, tenemos que subir estos valores, dar más, para poder no ganar, sino competir de igual a igual y tener una posibilidad ahí de meternos. ¿Qué tiene que ver con eso? O sea, sinceró, porque no muchas veces dicen, no, que sí, que son buenos. Entonces, es como que estás apañándolos y los cubres, los proteges y no sinceras, no nivelas el terror y dices, no, mira, acá es donde estamos. O nos ponemos las pilas si queremos competir y si no, bueno, seguimos igual, pero ya sabes cómo funciona. Y en esa línea los convenció algo muy importante, que creo que es inédito, que es que vayan del aeropuerto a la concentración. Con el cambio de mentalidad que eso significa. Porque además yo entiendo que no solo tienes que conversar al jugador, porque ese jugador llega y llega a su casa, amor, por si acaso, ahora ya cada vez que venga a Perú, no vengo a la casa. ¿Cómo? No vas a venir a la casa y tus hijos y nosotros y tu familia. Entonces, es convencer, imagínense, no sé, pues, y una población de 25 o 30 jugadores, o sea, es convencer a toda una comunidad importante, ¿no? Por supuesto. Pero logró una idea que enganchó. Sí, que caló. ¿No? Pero esa idea no solo enganchó, lo que digo, no solo es con los 25 o 30 jugadores, sino que se extiende a los entornos de esos jugadores. Porque si no, esos entornos comienzan a contaminar esas mentalidades. Exactamente. Entonces, esas dos cosas para mí han sido claves, ¿no? Y mira, lo que yo veo es todas estas familias de estos jugadores han podido mejorar su condición económica, pues, porque han sabido sostener, apoyar el proceso, ¿no? Sí. ¿Cuántos jugadores que eran proyecto y han terminado en nada, ¿no? Desgraciadamente, porque no tuvieron ese ejemplo. Y además, creo, en los muchos años que he visto fútbol, creo que es el equipo donde más trabajo de obreros se ha visto. En el sentido que era un equipo de obreros. Había estrellas, no cabe duda que Guerrero una estrella, Cueva una estrella, Farfán. Pero que quitó un poco eso también, porque el proceso anterior se habla de los 4 fantásticos. Así es. Y el que sean obreros fue sincerar. Así es. Fue sincerar, oye, acá no estamos para... O sea, tú puedes ser muy bueno, pero si no trabajan juntos, de nada va a servir que sea bueno, ¿no? Tienen que trabajar en conjunto. Si no, no hay magia en estas cosas, ¿no? Sí, claro, nos salvamos todos o nos hundimos todos, ¿no? Y sí, claro, claramente su discurso caló en el grupo y lo extiendo al entorno, ¿no? Yo creo que eso un poco era el espíritu también que se quería hacer en el Alianza, ¿no? Cuando estaba Constantino, era el desarrollo de ese tipo de cosas, ¿no? Al estilo de Constantino, con lo que cada uno pudo aportar en su momento, pero esa era la perspectiva, ¿no? Desgraciadamente se interrumpió, pero creo que fue una experiencia, tanto es así que de esas divisiones menores hay muchísimos jugadores que más o menos tuvieron su buen momento. Ya lo comprometí con 2 libros, el de Psicología del Deporte y el de la historia del proyecto de Alianza Lima, y coordina ahí con todos los que estuvieron involucrados. Podría ser, esa es una buena. No, a mí me parece clave ese aprendizaje, porque claro, estamos acostumbrados también a consumir modelos de afuera, pero nosotros también hemos tenido modelos acá y los modelos de afuera no necesariamente van a funcionar en nuestra idiosincrasia. Y ese es un modelo, bueno, desde mi humilde opinión, el modelo más exitoso que he visto en la formación de menores en todas las áreas, ¿no? Como decía, en lo social, en lo económico, en lo deportivo. Y yo constantemente lo menciono porque, y en clases y cuando me entrevistan, porque me da la sensación como que he quedado ahí medio en el olvido, no se le ha dado la importancia y el lugar que realmente merece, y nadie se ha metido a investigar. Oye, pero ya, ¿cuál ha sido ese proceso? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que sucedió ahí? Exacto. Y sí, pues, porque además
comprometió un montón de gente. Es un esfuerzo de mucha gente que está detrás, ¿no? Uno revisa divisiones menores en Europa, ¿no? Me acuerdo del Sevilla. 6 psicólogos por categoría. Llegaron una vez hasta 13 todavía ahí. Ah, mira, eso no lo sabía. Entonces, gente que... Y España, pues, es un país que en deporte ha mejorado sustantivamente, ¿no? En una época... mi cuñado vive en España y la broma era: soy español, ¿en qué cosa quieres que campeone, no? Porque campeonaban en todo. Fútbol, básquet, tenis... Pero ese club no es casualidad, ese club es un club formador, compite con lo que forma y ahí los vende. Ese es su target, lo tiene claro. Mira, cuando trabajamos en la Alianza, después un dato, una cifra que tuve acceso, ganó $3 millones por venta, trabajo con los distintos jugadores, ¿no? Entonces, invertir en divisiones menores, eso también, aunque se quiera ver solamente de la perspectiva de negocio, es un gran negocio para un equipo. Lo que pasa es que todos quieren, y ahí no solamente el problema del deportista, sino los dirigentes y la gente alrededor, todos quieren inmediatamente, ya, para mañana. Eso no va a ser una inversión de menos de 10 años. Así es, hay que jugársela con el tiempo y estoy seguro que los resultados vendrán. Y lo otro es darle todas las condiciones, a tener fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, médicos, entrenadores, preparadores físicos, gente que esté capacitada con los estudios y con la experiencia, porque también muchas veces se ve que hay informalidad en los espacios ocupados por personas que no están en las condiciones de ocupar esos espacios, ¿no? Así es. Y no hay intercambio tampoco entre ellos. Hay muchas veces se guarda un hermetismo en sus experiencias, pensando que con eso van a proteger algo, y en realidad lo que hay que hacer es abrir espacios para que haya intercambio. Yo las experiencias que he tenido a veces yo decía, tú hueles el miedo, ¿no? La inestabilidad, la incertidumbre, la desconfianza. Me acuerdo mucho que me llamó mucho la atención porque jamás se me ocurrió que el preparador físico no hablaba con el entrenador. Y uno decía, no, él hace su trabajo, yo hago mi trabajo, yo no me meto con él, no se mete conmigo. Entonces, bueno, claramente las relaciones no eran buenas y no se dan cuenta que los dos terminan siendo los directamente perjudicados. Entonces, por eso yo siempre valoro y digo que es tan importante la sinergia. Eso era un mérito también del profesor Gareca, que es, oye, pero no ha contratado de repente peruanos o no sé qué. Mira, si tú quieres acortar tiempos, armas tu equipo de trabajo con la gente que confías. O sea, lo usual es que un entrenador va con su comando técnico, con lo cual siente que se puede apoyar, puede confiar, que no lo va a traicionar, que no le va a jugar mal. Si le pones gente nueva entre que conocen, ven si hay química, si le gusta cómo trabaja o no, si lo traiciona o no, si quiere sacar a uno o poner a otro. O sea, va a tomar más tiempo, ¿no? Y no tenía tampoco mucho tiempo para eso. Entonces, eso es cierto. A mí siempre me pareció una idea bien inteligente, ¿no? Vino con su comando armado ya. Pero en este ejemplo del preparador físico y entrenador, claro, no es exactamente lo mismo, pero es como si en una familia el papá dijera, no, la mamá que haga su trabajo y yo hago mi trabajo, ¿no? Esa familia no va a funcionar, va a ser... Bueno, lo vemos en consulta también. No, claro. Pero eso es lo que se traslada pues al campo deportivo, ¿no? Cuando el comando técnico, que es la figura, la estructura unificadora del trabajo, de la preparación, no está integrado, el equipo no se va a integrar. Entonces, no, y eso es lo que hay que convencer a la gente alrededor del fútbol, es que esos climas relacionales, deportivos, son los que marcan la diferencia. ¿Y cómo lo ves? Porque mi sensación a veces es que nos cuesta o no sabemos bien trabajar en equipo. Uy, ahí me podría quedar conversando una semana. Yo creo que tiene que ver mucho con un concepto que se llama mentalización y que tiene que ver con alfabetismo emocional, por decirlo de alguna manera.
o mejor dicho, la falta del desarrollo de la mentalización es una expresión del analfabetismo emocional. La mentalización quiere decir que uno puede mirarse en perspectiva, ¿no? Que no solamente es que yo sea empático con el interlocutor, sino que yo pueda tener una mirada desde afuera, mirarme a mí en relación a los demás y a los demás en relación a mí, ¿no? Entonces, cuando esto no se ha desarrollado, y esto tiene que ver con una formación muy temprana, me decía en una charla que hicimos por otra razón en la Universidad de Lima, una profesora que trabaja en una institución escolar, además una institución que tiene que trabajar mucho en equipos, que no logran armar equipos, porque no hay esa capacidad de conectarse, no se ha desarrollado esa capacidad, ¿no? Entonces, todo hoy día, en general, en el ámbito educativo, cada vez está más claro que la parte de información es una parte que la van a encontrar en muchos lugares. Lo que hay que hacer es formar el desarrollo, facilitar el desarrollo emocional, que ese desarrollo emocional va a facilitar el desarrollo cognitivo. Entonces, te encuentras que esas personas han crecido en una desventaja emocional y afectiva, parte en la casa, parte probablemente muchísimos deportistas provengan de familias disfuncionales, donde existe la violencia o la negligencia en última instancia, ya no violencia, pero la negligencia afectiva. Entonces, no hay la comprensión, los afectos no se entienden, ¿no? Entonces, como no entienden sus propios afectos, no pueden entender lo de los demás, se produce, es como si volaras a tientas más o menos, no tienes un GPS. Claro. ¿No? Entonces, igual que esta persona que está en el mar, que no sabe para dónde está la orilla. Pero tal cual es, cuando me cuentes eso, ¿no? Que estás a tientas y viendo, no sabes dónde pisar, entonces directamente me traslado al fútbol y es lo que veo así, el ambiente, están asustados. Había un entrenador, el cual le mando un saludo y le tengo mucho cariño, que me decía, en el fútbol estás con todos y con nadie. Entonces tienes que estar bien con todos, pero siempre cuidándote, siempre cuidándote el puñal. Sí. ¿No? Entonces, claro, los niveles de estrés, de cortisol son altísimos, va a afectar tu capacidad de creatividad. ¿Cómo vas a poder pretender trabajar en equipo? Yo siempre digo, no, la confianza es algo difícil de ganar, fácil de perder. Exacto. Si yo no confío en ti, te voy a dar mi planificación, te voy a dar mis cosas, mis materiales, te voy a consultar. Yo que sé qué vas a hacer tú con esa información. Entonces, ¿qué ventaja vas a sacar y me vas a quitar? Con esa ventaja ya me vas a poder quitar a mí. ¿O cómo me puedes perjudicar? Así es. Mira, me has hecho acordar de una cosa que es terrible, ¿no? Un muchacho de otra universidad, no de donde nos conocimos, me decía que en su universidad habían profesores que decían, no le prestaban libros a los alumnos porque después van a aprender y los van a dejar a ellos sin trabajo, ¿no? Sí, un profesor así también. Con esa perspectiva estamos fritos, porque quiere decir que no estamos apuntando. Para mí, una frase, no sé si fue creada por mi abuelo, pero siempre se refería a mi abuelo, decía, dichosos los pueblos en que los hijos superan a los padres, claro, y los discípulos a los maestros. Si no apuntamos a que y toleramos que nos superen los que vienen atrás, entonces no vamos a dejar que crezca nadie, ¿no? Y a eso hay que apuntar. Pero también entiendo, la visión de ellos es, tienen que cuidar su sustento, no tienen contratos, o contratos pero muy poco, o están recibidos por horarios, o bien al día a día. Porque pensamos arriba, no, pero el de arriba gana un montón. Sí, pero para que todo el sistema esté, no sabes todos los que no ganan un montón. El que sostienen el sistema y la estructura desde la base, ¿no? Entonces esa sensación yo digo así, literalmente hueles el miedo en el ambiente, y la gente está al miedo, está al susto. Entonces también por un lado digo, oye, no se le puede gritar al chico, pero estamos formándolo. Pero también hay que entender que ese entrenador siente, percibe
que se está jugando el puesto en ese partido. Y lamentablemente muchas veces sí es así. Entonces, entiendo las dos perspectivas. Mira, es que yo creo que hay un amplio sector dirigencial que tiene las perspectivas muy cortas, ¿no? Que son hinchas, pero ser hincha de fútbol no es lo mismo que ser dirigente futbolístico, ¿no? Sí, muchas veces pasa lo que mencionaba, que les ha faltado aprender su abecedario emocional también. Y claro, y ellos mismos no tienen esta capacidad de mentalizar, entonces a veces escogen a ciertos entrenadores por su conveniencia, no porque vean o sintonicen o concuerden en que hay una perspectiva con este profesional. Garantizarle también por su lado un buen clima de trabajo, ¿no? Entonces ellos mismos no cuidan ese espacio, ¿no? Porque además una de las cosas que más estrés produce es la incertidumbre. Así es, exacto. Y el deporte tenemos claro, bueno, es totalmente incierto. O sea, hoy estás, mañana no sabes. Algunos entrenadores dicen, oye, pero ¿cómo haces? Mira, si haces las cosas mal, te sacan. Si haces las cosas bien, también te pueden sacar. Lo único que tú puedes hacer es procurar obrar bien y hacer lo mejor posible. El resto no depende de ti. Mira, en psicoanálisis tenemos una tradición que creo que es muy valiosa. Nosotros, cuando comenzamos a formarnos, hacemos lo que se llama la supervisión. Claro. Tenemos que ir donde un profesional con más experiencia que nos ayuda a pensar los casos que nosotros trabajamos, ¿no? Esto no está muy extendido, desgraciadamente, en otras actividades, en otras profesiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, la cosa va mal en un equipo, por decir. En vez de preguntarse, ¿no? Bueno, ¿por qué está yendo mal? De repente invitemos a alguien de afuera que nos ayude a pensar lo que pasa adentro. Tiene una distancia afectiva más de la situación y puede ser un experto en el tema, ¿no? Y que los ayude a ver y a enrumbar el camino, ¿no? Entonces... Pero ahí también tenemos una deficiencia en la formación, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos tú no puedes trabajar como psicólogo del deporte si no tienes no sé cuántas horas, por lo menos más de 400 horas supervisadas, mira, ¿no? Para tener la certificación y puede ser PhD y eso es tu línea académica, pero si tú quieres trabajar en campo, tienes que tener tu certificación para que te permita trabajar en campo y eso implica que tengas mínimo 400 horas supervisadas por un psicólogo certificado con esa misma certificación. Que es avalado por la División 47 de la APA, que se encarga de la psicología del rendimiento, el deporte, la actividad física y el ejercicio. Entonces, y acá parece a veces que, bueno, como es deporte y a todos nos gusta, hemos visto en la tele, es como todos a veces se creen entrenadores, que siempre lo valoro de manera increíble. Entrenadores y psicólogos, también muchas creen que... Por eso, ahora, entrenadores y psicólogos, ¿no? Lo extiendo hacia nosotros, ¿no? Y hay mucho intrusismo, ¿no? Hay profesionales no formados, que no han sacado título, o profesionales que no tienen especialidad, o de otros rubros, otras áreas que... O sea, para efectos de la figura que se viene es, nadie le da un avión a un piloto que no tiene tantas horas de vuelo, ¿no? Es igual, para darle el cargo a alguien, tienes que certificar que tenga tantas horas de experiencia, pues para... Me has hecho acordar porque yo he trabajado justamente con pilotos y tienen toda una serie de evaluaciones y exámenes. Entonces tú quieres entrar en la aerolínea, tienes que pasar, es un examen, pero con unos niveles de estrés y de exigencia increíbles. Así es. Entonces, claro, tú vas a ver el avión así, uno que no... Así es. Que no sabe. Y después se sorprenden porque, digamos, la cosecha no sale buena. Así es. Y, digamos, junto a esto, la dificultad que quienes lo contratan tampoco se han formado y se han capacitado para ser dirigentes, entonces tampoco entienden la labor del profesional. Entonces es un círculo vicioso que frena, inhibe la posibilidad de desarrollo, ¿no? Sí, es importante eso, ¿no? Porque a veces también, no, el psicólogo se la lleva fácil, está ahí sentado, mira nomás. Oye, es mi herramienta más importante de trabajo, la observación de conducta. Así es. De ahí... Obtengo información, a partir de ahí intervengo. Así es, exactamente, ¿no?
Pero la pregunta es, ¿qué hacemos? Mira, yo sigo pensando que hay que crear espacios abiertos donde se intercambie información, se intercambien experiencias, que pueda haber un punto de encuentro, dirigentes, periodistas, directores deportivos, gente vinculada al deporte, psicólogos, médicos, sociólogos, asistentes sociales. Bueno, siempre la has tenido clara porque hace 20 años es eso, ¿no? Sí. Y siempre has procurado justamente tender esos puentes. ¿Y cómo fue tu experiencia en la selección peruana? Mira, yo hasta ahora con los jugadores fue muy buena y aún ahora, después de años, cuando me he encontrado con algunos de ellos han sido muy afectuosos conmigo, ¿no? Ah, qué bueno. Bueno, eso es mérito tuyo, justamente esa capacidad empática de conexión, de abrazar con la palabra y conectar con ellos y la ayuda que les has brindado, ¿no? Fue muy bonita, sí, la verdad que fue muy, muy buena. Yo no sé si tú recuerdas, en esa época en la selección sub-23 habían aparecido las historias clínicas en un periódico. O sea, si me acuerdo la anécdota, sí, ¿No? lamentablemente. ¿Cómo llegaron ahí? No tengo ni idea, pero llegaron ahí. Y además con información muy confidencial de los jugadores, ¿no? Entonces, yo llegaba a la selección, a mí no me conocían los jugadores, no tenían ni idea de quién era yo. Y lo que pasa, creo, por mi gusto deportivo, el fútbol, siempre me han gustado los retos, ¿no? Entonces, bueno, si estaba la situación así, bueno, el reto era lograr la confianza Que con confíen, ellos. ¿no? ¿Ah? Qué difícil para que confíen, ¿no? Uy, olvídate, tenía que ir con pinza, Porque ¿no? es uno de ahí nace, bueno, tiene que ver que no solo acá, sino en el mundo, hay un dicho, ¿no? Que dice que el psicólogo es chismoso en el deporte. Es un dicho. ¿Sí? Tiene que, claro, pues. Y cómo llegan los informes Bueno. que no necesariamente pueden ser por responsabilidad del psicólogo. Si se lo entregó al dirigente y el dirigente no Así sabe es, qué hizo. así es. De esa anécdota que siempre me acuerdo, nunca entró informes escritos. No, exactamente, eso Porque hizo que yo no entregara algún nada. presidente me dijo, oye, quiero informe. Y yo le digo, no te lo puedo explicar, pero no, tú me vas a garantizar que eso no llega a la prensa. O por último, ese presidente hoy día está, mañana sale, entra otro, que no sabes en qué manos puede caer ese informe. Y yo lo que siempre les digo es, yo estoy para ayudar, no para hacer daño, le puedo perjudicar. ¿Qué vas a hacer con esa información? Entonces es muy delicado, ¿no? Sí, pues. Ahora, yo tuve una gran ventaja, ¿no? Yo no conocía a Juan Carlos Solitas y tuve la oportunidad de conocer una excelente persona. Él era muy sintónico conmigo, me apoyaba. Y estaba Titín Drago, con el que había jugado inmensa cantidad de partidos. Él era de mi colegio, con 2 promociones después que yo. Ya. Habíamos jugado unos partidazos porque su promoción y mi promoción teníamos buenos equipos, ¿no? Ya. Entonces habíamos jugado harto entre nosotros y teníamos aprecio. Entonces eso facilitó muchísimo las cosas conmigo, ¿no? El profesor Popoy no lo conocía, no me conocía. El grupo, la comisión de la selección fue sintónica conmigo, me dejaron trabajar lo que yo podía hacer, porque todo era muy rápido. Esto fue entre mayo y septiembre, eso fue todo el trabajo que hice. En mayo nos fuimos a Arequipa a adaptarnos para Cuenca. Uh-huh. Entonces eso fue el mayor tiempo que estuve con los jugadores, con ellos, fui conociéndolos, fui acercándome a ellos, unos más, claro, respetando los tiempos de ellos, conociendo quién necesitaba qué cosa, ¿no? Que ellos también puedan como chequearme, pues, ¿no? Porque también te van midiendo ahí. Claro, que me midan a ver si podían confiar o no. Claro. ¿No? Varios de ellos habían estado en la selección anterior, entonces sí, era lo esperable, por supuesto, ¿no? Y
fui acercándome, hicimos dinámica, juegos, cosas, preparamos el trabajo de Cuenca, el primer partido contra Brasil, que lo empatamos. Nadie daba un centavo por nosotros, ¿no? Como equipo, y campeonamos, salimos primero en el grupo, ¿no? Fue un gran paso. De ahí hubo todo porque de ir de Cuenca a Quito significó ir en el avión. Primero teníamos que llevar al equipo brasilero a la costa, porque ellos jugaban en Guayaquil, y subir al equipo mexicano con nosotros para volver a subir a Quito, ¿no? Entonces no podíamos estar mucho tiempo en abajo porque se perdía toda la preparación. La ropa del equipo tuvo que ir por tierra porque por el peso el avión no despegaba. Entonces, con todas estas cosas, se demoró la primera noche que llegamos a Quito y tuvimos que ir a entrenar. Los jugadores con lo que tenían tuvimos que ir a la cancha porque no había llegado los uniformes, por todas estas dificultades que te cuento, ¿no? Pero bueno, tratamos de sobrellevar las situaciones y nos vino justo el partido con México, que era un equipo realmente muy, muy fuerte. Y aunque creo que en buen momento le hicimos una buena pelea y que el marcador pudo ser distinto, pero todavía era un equipo en formación. Ya, ahí está un capítulo del libro. Ahí. Ya, voy tomando nota de lo que puede ser interesante. ¿Y qué pasó? ¿Por qué, si la experiencia ha sido buena, por qué no se continuó con el trabajo? Bueno, lo mío era solamente para la eliminatoria, ¿no? O sea, querían un poquito, pero eso ha sido unos meses nomás. Sí, y yo también sentí que lo que pasa es que eso es dentro de la selección. En el ambiente externo hubo en algunos una actitud crítica, incluso por ahí se cuestionaba cuánto había ganado yo, la típica. Pero es interesante para las nuevas generaciones, ¿no? Yo quiero el deporte, pero eso es parte de. ¿Qué dicen los periodistas? ¿Qué no dicen? Si criticas, si no criticas. Si tú crees que tu sueldo va a quedar en el anonimato, es poco probable que pase en el fútbol. Sí, pues sí, lo que tienen que entender es que, y era lo que menos me pagaban, yo creo que he sido uno de los menos pagados de todo el equipo. Me imagino, ¿no? También, como me enseñaste, la pita se rompe por el lado más débil. Sí, siempre. Tanto es así que en medio de la competencia, como nos ganó Argentina y nos ganó Colombia, me redujeron el sueldo a la mitad. Entonces, claro, en ese momento yo pensé, si yo renuncio, el problema va a ser yo, no va a ser la selección. Entonces me tuve que morder la lengua, seguir apoyando al equipo y trabajar con las condiciones. Y que no había contrato, no había nada. No había contrato. Yo de buena fe. Claro. También tengo esa parte ilusa, ingenua, ¿no? De querer hacer cosas por el deporte, por el país. También me acompañan, desgraciadamente. No, yo sé, yo he aprendido mucho de tus historias más bien para cuidarme. Y aún así, igual, te sorprenden, esta no me la esperaba. Sí, tuve un hermano que me decía, pues, ¿cuánto hubiese dado tú por ser el arquero de la selección? Pues como yo tapaba, y claro, imagínate cuánto hubiese querido, ¿no? Pero como no ha sido el arquero de la selección, ahora eres el psicólogo de la selección. Eso también jala, no voy a decir que no, pero lo importante es que en todo caso era mi buena intención, mi formación. Yo creí que estaba en capacidad de hacer lo que creí que en ese momento había que hacer, ¿no? Y la relación ahí era, me comentas, con los jugadores, con el comando técnico, ¿cómo funciona en esa época? Con el comando técnico muy bien, con el preparador físico, con el preparador de arquero, con Juan Carlos. ¿Te dejaban trabajar? ¿Hacías trabajos grupales? Sí, hacíamos algunas dinámicas. Por ejemplo, para el partido contra Brasil construimos una historia con todo el grupo, donde después conversábamos,
los sentimientos, ¿no? Hicieron un dibujo colectivo. Ya. Entonces, como es una forma de articular como los afectos internos, las representaciones internas, ¿no? Y de ahí nos dio un panorama de lo que estaba ocurriendo al interior del grupo, ¿no? Y después... Interesante. Mucho, inicialmente, el trabajo de integración de grupo, ¿no? Porque eran básicamente Alianza, Cristal y la U. Yeah. Entonces había el Sport Boys, estaba Germán Carti y no me acuerdo por ahí que algún otro equipo, ¿no? Pero básicamente la idea es que esos 3 equipos que eran los que disputaban pues los primeros puestos, en este caso trabajen juntos, ¿no? Entonces era armar un grupo integrado y apuntamos mucho en esa línea durante los primeros etapas. Después aparecieron algunos jugadores que me pedían conversar, algunos temas que trabajábamos, el manejo de la ansiedad, los ejercicios de relajación que comenzamos a hacer, ¿no? Inquietudes, por ejemplo. Que ahora lo plantean como la gran novedad y lo hacías hace más de 20 años. Sí, no. No más, casi 30. Sí, pues. Y eso es interesante. Por ejemplo, ves una diferencia. Por eso preguntaba cómo era el trabajo, si podías trabajar. Porque la información que yo tengo, por ejemplo, de las posibilidades que tuvo el ex psicólogo de la selección del primer equipo es que se le brindaba unas condiciones nunca antes vistas en el deporte peruano, me atrevería a decir. ¿A quién, perdón? Al ex psicólogo de la selección mayor peruana de fútbol. Porque yo sabía que cuando había psicólogos estaban en los entrenamientos, pero solo acá. Entonces él ha estado en todas las competencias, en todas las concentraciones, en todos los entrenamientos, ya sea en Lima o en el extranjero, conviviendo, siendo un miembro más del comando técnico. Por eso me pregunté un poco cómo eran las condiciones, las posibilidades, porque a veces te dicen, sí, tú estás ahí, pero tú ves que como que no te dejan entrar, no te permiten tanto. Claro, ¿Cómo eran esas posibilidades? En realidad, también para ellos era un desconocido, ¿no? Claro. Entonces, me apreciaban, me tenían aprecio, pero no es que me consultaban a qué horas podemos hacer esto, a qué horas podemos hacer el otro, no. ¿No participabas en las reuniones de comando técnico? No. O si, oye, ¿qué hacemos con este jugador? ¿O esta tal situación? No, yo tenía que percibir más o menos lo que pasaba, intuir quién necesitaba, se acercaban a conversarme. Una de las cosas que aprendí es, por ejemplo, si hablaba con el titular, inmediatamente hablaba con el suplente, para que sintieran que no tenía una preferencia por uno o por otro, sino que era igual. Qué buena estrategia. Era con todos, ¿no? Claro. Yo personalmente no tenía ninguna decisión ni ninguna preferencia, con todos me tenía que llevar igual, y a todos los tenía que ayudar y apoyar, esa era mi tarea, ¿no? Entonces buscaba momentos con alguno, era muy difícil porque por la dinámica era ir a entrenar, ir a esto, entonces estar en el campo, ver, observar, de repente ahí aparecía alguien, ¿no? Habían algunos jugadores que sí me buscaban, antes de los partidos, por ejemplo, pasaba por algunas habitaciones a hacer relajación, ese tipo de cosas, ¿no? Y ellos poco a poco fueron conociéndome, algunos se atrevieron a compartir cosas más personales. Y, yo estaba ahí para ellos, esa era mi tarea. Sentido del humor también, con algunos. Bueno, es una característica tuya. Que me ayuda mucho es que me río porque me acordaba de anécdotas con Balán. Por ejemplo, Balán González es muy simpático, tenía una chispa, pero a flor de piel, ¿no? Entonces, algunas cosas ahí que me han hecho reír muchísimo. No lo veo tampoco de la selección, ¿no? Desde la época de la selección no lo he vuelto a ver, pero a otros sí los he visto, muy afectuosos. Qué bueno. ¿Y cómo ves la psicología del deporte ahora en el Perú? Las formaciones, las posibilidades. Mira, veo que hay más gente dedicada a psicología deportiva, ¿no? Algunos, bueno,
sé más de te sigo a ti más de cerca, que tengo algunos otros más, ¿no? Por ahí me voy enterando, de repente aparece uno que hace psicología deportiva en tal sitio, en tal otro. Sé que algunos chicos que han sido alumnos también en la universidad están buscando trabajo en algún lugar. Apoyé a un equipo de psicólogos cuando Alberto Macías pasó a la San Martín en divisiones menores. Lo he apoyado en algunas cosas que me pidieron. Entonces hay más psicólogos, ¿no? Creo que lo que falta es no la formalización burocrática, ¿no? Sino los espacios de encuentro, ¿no? No se puede trabajar aislado, no, porque uno va a aprender y se va a mejorar las condiciones de trabajo si es que por ejemplo, yo no tengo inconveniente en contar estas cosas porque sé que les va a servir a otros. Claro. Mi experiencia, ¿no? No estoy contando intimidades de nadie, estoy contando generalidades porque sé que esto puede ser útil. Alguien trabaja con un equipo, se va a encontrar con cosas, ¿no es cierto? Además, yo trabajo mucho con grupos antes de trabajar con equipos, ¿no? Claro, eso te ha facilitado mucho. Entonces me ha ayudado un montón, ¿no? Porque no solamente es trabajar en el sentido de reunirme con grupos, sino pensar teóricamente los grupos, ¿no? Y yo sí soy un convencido que hay que crear espacios, hay que publicar y hay que intercambiar congresos, su libro, ahí está. Seminarios. Me hace convencer. Esa es la idea. ¿Y cómo ves entonces las perspectivas? Mira, si siguen así aislados los psicólogos, no va a servir de nada, salvo para que destaque alguno que otro. Para que surja el sistema de psicología deportiva, tiene que ser un trabajo en conjunto, ¿no? Y que no se defienda el asunto como una cosa gremial, sino como una estructura de conocimiento, de pensamiento y de capacidad para poder... Hay que tender puentes, ¿no? Así es. ¿Y qué te pareció la sub-20 en el sudamericano? Mira, yo esperé más, la verdad, que la selección. Me parece que pudieron dar mucho más. Siento que el equipo... Mira, no sé, mi mujer a veces dice que yo soy medio brujo, ¿no? Pero cuando le ganamos a Uruguay, yo dije, uy, mal asunto, porque ya se va a pensar que todo está resuelto, ¿no? Y hubiese sido mejor que un empate, porque para prepararse para los demás. Yo creo que algo ocurrió, porque lo que yo tengo entendido que la selección estaba yendo muy bien, había campeonado en otras competencias, en otros momentos, en otros lugares, le había ganado equipos muy fuertes, había tenido un buen rendimiento, entonces yo pensé que iba a ver un equipo más sólido, ¿no? Me sorprendió, el equipo como que se descompuso y no conozco detalles, pero me parece que ese ideal que sostenía la idea del grupo se rompió y se desarmó el equipo, ¿no? Mental, emocionalmente me refiero, ¿no? Porque los chicos siguen siendo muy hábiles, muy capaces. Sí, llama la atención, ¿no? Porque ese grupo entiendo que ha convivido con la selección mayor durante el Mundial, lo cual me pareció una idea genial. Así es. Entonces, tener el viaje, la experiencia, hacer el sparring, ver, digamos, el escenario número uno de su deporte y que los ayuda a desear eso en el futuro, llama la atención, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? Sí. Y debe ser uno de los grupos además que más tiempo ha tenido trabajo. Yo pienso también, ¿no? Yo creí que era un grupo muy bien trabajado, ¿no? Y yo no sé qué cosas habrán ocurrido, no sé si sabremos algún día, ¿no? Pero esperemos que en esos espacios que propones que puedan hablar. Saber, porque a veces lo que puede pasar es que no encuentras la respuesta en ese momento, pero no significa que no podamos encontrar la respuesta para corregir, aprender y anticiparnos a posibles situaciones futuras, ¿no? Es una pena porque creo que
al final el puntaje obtenido no corresponde con el potencial de ese equipo, ¿no? Yo creo que debería estar ahora jugando las finales o estar en otra situación, ¿no? Bueno, esperemos que sea un tropiezo que les permita crecer, ¿no? Exacto. A veces también hay que tener, o sea, cuando hablamos del proceso, los tropiezos son parte del proceso y de ese crecimiento y que puedan tener la rebeldía para tener una piconería bien orientada para mejorar, trabajar. Totalmente de acuerdo. Y no más bien derrumbarse, ¿no? Crecer, aprender como equipo, como grupo, como comando técnico y como deportistas individuales, ¿no? En los 3 niveles. Todo sí. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿ves el futuro de la psicología del deporte con optimismo? Sí, siempre y cuando crucemos caminos. Yo pienso, nada nos va a servir que surjan psicólogos deportivos si no hay una articulación seria, ¿no? Y que no se trate de formar una cosa gremial nosotros, ¿no? Sino una cosa de compañerismo. Porque a veces también hay eso, ¿no? Y al final, yo digo, bueno, no, que debería regularse esto, regularse lo otro. Bueno, primero que estás en Perú y hay que tener nuestra idiosincrasia, y segundo, que el mercado regula también, ¿no? Entonces, y funciona así, nos guste o no. Por ejemplo, ahora, con todo además deben haber otros colegas, ¿no? Pero yo estaría para recibir clases de ti. O sea, porque yo me he desvinculado. Gracias, no. Yo estoy para recibir clases de ti. Del deporte hace tiempo, ¿no? Estoy de lejos, siempre interesado, veo cosas. Pero si yo quisiera, por ejemplo, volver a una actividad deportiva, lo primero que haría, se me ocurriría conversar contigo, con el chico Moreno, el del IPD, por ahí otro nombre de otra gente que está por ahí. Iría a conversar con todo, con Julio Peche, iría a ver, conversar qué hay, qué han hecho, qué saben, para enriquecerme yo, porque no pretendería quedarme con la experiencia que tuve. Claro. La experiencia que tuve fue, y ahora la gente ha cambiado, entonces cómo se aplica, cómo trabajan, las cosas que han salido nuevas en psicología deportiva, ¿no? Sí. Eso es lo que hay que, ese espacio para que crezcan todos, es la única manera. No, y además, a mí lo que me encanta de conversar es un poco las similitudes, ¿no? Y sin importar la edad de los tiempos, oye, a mí me pasó esto, sí, a mí me pasó lo otro. O sea, es como que es un espacio también de contención para nosotros y nos olvidamos de que no se habla mucho, ¿no? De todo lo que tiene que soportar el psicólogo del deporte, ¿no? A veces he estado así, o sea, los niveles de estrés, a veces de descontrol emocional, incluso de agresividad. Algunas veces se me han acercado y me decían, colegas del comando, ¿pero tú cómo estás tan tranquilo? Mira, les digo, si todos están así, ¿a quién van a voltear a mirar todos? A mí. Si ustedes ven que yo ya estoy intranquilo, ya dicen, esto ya se acabó ya. Claro. Ya se fue al diablo todo. Si no estoy yo para contener esto, entonces... Ya después me voy a llorar a mi cuarto, pero no me van a ver acá así, les digo. Claro. Incluso me dicen, oye, ¿qué tú haces? No, yo tengo mis procesos internos, yo sé cómo funciono, yo sé cómo me manejo, tengo mis rutinas, sé que me ayuda, que me perjudica. O sea, ya tengo un conocimiento, una formación y una base. Entonces, yo tengo mis prácticas personales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El día empiezo hago ejercicio o medito en las mañanas sin importar la hora. Y yo le digo, no, yo no sé qué va a pasar, pero sé que van a pasar cosas. Un montón de cosas en problemas. En campeonatos es así. Entonces uno está ahí, así como tú de arquero. Tapas tapas la otra. ¡Pum! Entonces yo no sé cuándo me van a necesitar ni cómo. Y yo tengo que estar listo. Y en ese momento, con todas mis experiencias, todo mi conocimiento, tengo que resolver en periodos muy cortos. O ayudo o no ayudo. O sea, ese es el sentido. Entonces le digo, hay que tener un mínimo de equilibrio emocional. A pesar de que no puede ser que estés mal dormido, mal comido, mal considerado, mal pagado. Y nada de eso le compete ni al comando técnico ni a los jugadores. Mira, un poco lo que yo viví. El problema, por ejemplo, cuando fue lo de mis honorarios, lo asumí, bueno, es un problema mío, no es del equipo. Yo sigo trabajando por el bien del equipo, ¿no? Y después hicimos una experiencia
esa la tengo que escribir, la verdad. Ya ves, ahí está otro capítulo. Muy bonita. No sé si No, cuéntala. Esa no me la sé, creo. Mira, no me llevaban a Paraguay. Ya. Y yo sentía que tenía que hacer algo por los chicos, porque veníamos de haber perdido con... Además, mira, estaba Colombia, que era el mejor equipo del mundo en ese momento. Estaba Argentina, que claro, ¿no? Tenía unos jugadorzazos, pues, ¿no? Estaba Paraguay, que tenía también mucho más experiencia. Estamos nosotros, que era gente joven en realidad, ¿no? Entonces, nos había ganado 1-0 Argentina y 1-0 Colombia. O sea, tampoco es que se habían venido a pasear. Claro, ahí estábamos. ¿No? Y entonces yo dije, bueno, ¿qué hago? No. Ya el ambiente se comenzó a poner más tenso dentro, ¿no? De la selección. No los jugadores, sino de los directivos y todo. No, y es importante que cuando de arriba caigas abajo. No, definitivamente. Chorrea para todos. Entonces dije, no, tengo que hacer algo. Entonces se me ocurrió, porque además los jugadores peruanos, por lo menos en ese momento, no eran tan comunicativos, ¿no? Los dos nacionalizados eran mucho más abiertos y más fácil de hablar, un par que otro de peruanos también, pero muy herméticos, ¿no? Muy midiendo mucho las cosas. Entonces se me ocurrió hacer un ejercicio donde les entregaba una hoja, ¿no? Corté la hoja, se la repartí. Entonces les digo, miren, ¿por qué creen ustedes que nosotros, estando trabajando seriamente, no nos va tan bien como ha sido todo el esfuerzo y el trabajo que hemos hecho? Yo intuí la respuesta, ¿ya? Entonces, pero como también para evitar que cada uno hablara personalmente, entonces recolecté los papeles y los intercambié, como así cada uno leía lo que no era suyo. Era más liberador, ¿no? Entonces, como mala suerte, mala suerte, mala suerte, mala suerte. Ahí uno leyó, yo no creía en la mala suerte, pero ya estoy comenzando a creer en la mala suerte. Mala suerte. Entonces, como ellos, una de las cosas que me fascina a mí del trabajo simbólico, ¿no? Es la eficacia que tiene algunas actitudes, algunos elementos, ¿no? Entonces, les dije, miren, vamos a hacer algo que se hace miles de años, vamos a quemar la mala suerte. Y había puesto un cenicero ahí, prendí la hoja y se levantaron y todos comenzaron a tirar la hoja. Incluso un grupo comenzó dum, 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 dum. Y escuché por ahí que decía, oye, compadre, esto parece tribu. Pero se armó. Pero es que el equipo es una tribu, eso es lo que estaba formando ahí. Claro. Esa identidad, ese espacio, ese lugar impresionante, en verdad. Y más impactante para mí, te digo, porque yo pensé que era... Yo estaba tratando de cumplir con mi trabajo, ¿no? Pero lo que me impactó fue después, cuando se despedían los jugadores, algunos me abrazaban, me agradecían, o sea, que una cosa que me sorprendió el impacto que había tenido en ellos, ¿no? Que les estaba quitando la mochila, limpiando la cancha. Sí. Y qué interesante cómo la mayoría está con un locus de control externo. Y como sabemos que los más exitosos tienen un locus de control interno. Pero eso es parte, pues, de todo el desarrollo. O sea, ya en ese momento no puedes cambiar esa situación, ¿no? No. Por eso es un excelente recurso, ¿no? Lo que es interesante es, si no se hace esas intervenciones, y ahí regresamos a proceso y desde formaciones de edades tempranas, se van a acostumbrar a poner excusas, a que la responsabilidad esté en el afuera, y más bien de que sí, bueno, de repente no tenemos las mejores condiciones, es lo que es, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué está dentro de nuestras posibilidades para cambiar esto, ¿no? Así es. Y como esa actividad. Así es. Ahora, eso, por ejemplo, podría haberse acompañado, pues, de todo un proceso posterior. Entonces, también hay que medir qué puedes cambiar y qué no puedes cambiar. Eso está en nosotros, ¿no? Porque hay que renunciar. Ya no hay tiempo para hacer esto, ¿no? Entonces, y hay una diferencia. Ahí no he tenido tiempo porque estamos medio sobre la marcha. Si estás desde el principio, desde la planificación y después va a haber una continuidad después. O sea, es muy importante a la hora de planificar el trabajo medir los tiempos que se tienen. A veces el problema es que te dicen, tienes tanto tiempo
y no se cumple lo acordado. Yo siempre digo, oye, me hubieras dicho que será ese tiempo y planifico diferente. Claro, exacto, exactamente. Exactamente. Entonces, y lo aprendió también de algunos entrenadores que te dicen, oye, sobre todo en niveles altos, ¿no? No seas inocente, o sea, tú te des el resultado. Si los resultados no acompañan, no hay proyecto que lo sostenga. El mismo Guardiola lo menciona. O sea, si pierdes 3, 4, 5 partidos a este nivel, ni siquiera lo pudo sostener el último club que ha tenido procesos más largos, que ha sido el Manchester United. Luego de que sale Ferguson, ya no han durado mucho y todos además súper rankeados, ¿no? Sí. O sea, eso quiere decir que no les han tenido la paciencia que sí le tuvieron en su momento a Ferguson en los 80, porque cuando empezó no empezó ganando tampoco, ¿no? Justo está leyendo su biografía, que está muy buena. La recomiendo. Estuvo más de 20 años, ¿no? Mucho más, desde los 80 hasta el 2012, 13 creo. No, fue un éxito ese entrenador. Sí. Pero, por ejemplo, las pretemporadas que le llamamos acá, las etapas de preparación, que son etapas donde vas conociendo los equipos, vas formando, te da otra perspectiva, ¿no? Entonces, no, a mí me encantan esas, porque siempre les digo, claro, muchas veces te llaman de bombero por el título, por la baja, pero tú quieres que llegue a un sitio donde nadie me conoce, no conozco a nadie, con unos niveles de estrés altísimos, a que llego mi varita mágica, una charla mágico-religiosa para cambiar todo. Que la pretemporada es el mejor momento, porque una vez que empieza el campeonato no hay tiempo, porque compiten el fin de semana, corrígenlo el fin de semana, recuperan jugadores, quién está, quién no está, y así estás todo el tiempo sobre la necesidad, y no te suelen dar mucho tiempo, no tienes tiempo para conocer, para hacer trabajos planificados. Es bien complejo cómo lo estructuras ahí, los niveles de estrés, no solo de estrés, sino de demanda. A veces cuando estás metido en ese entorno es como que te llega a absorber de tal manera que crees como que el mundo es ese. De ahí me gusta la frase de Bianchi, que es el fútbol es lo más importante de las cosas que no importan. Pero cuando estás metido ahí, tú crees que eso es lo más importante. Lo cual me parece que no ayuda, sino quita perspectiva, ¿no? Entonces las cosas se viven con mucha... O sea, el desborde emocional es altísimo, ¿no? Y ir aprendiendo cómo cada uno maneja, cómo cada uno se autorregula, ¿no? Regula sus emociones, fulano será de una manera, el otro, pero lo tienes que aprender en ese momento. ¿Sí? Pero lo primero es el autoconocimiento, y en muchos casos no se conocen o no se quieren conocer. Claro, pero sí, quizá yo me estoy adelantando, estoy pensando en una selección, pero un equipo de formación tienes que desarrollarla, que se vayan conociendo los deportistas, y después ya, bueno, habrá posibilidades. El ideal es en el trabajo de formación, porque ya cuando estás hablando de alto rendimiento, es bien complicado los tiempos, y en realidad estás parchando sobre lo que se debió hacer antes, ¿no? Mira, y algo que tiene que ver mucho con nuestra cultura es que cuando tú usas algún sistema de evaluación o autoevaluación, va a ocurrir habitualmente que se califiquen mejor o peor de lo que en realidad son, ¿no? Tratan de mostrar una imagen ante la... Claro, hay la deseabilidad social, que quieren mostrarse mejor, y la otra que no se valoran suficiente, y entonces como es una forma también de pedir ayuda, ¿no? Así es. Mírame que acá estoy. Pero está bueno que pidan ayuda, ¿no? Ahora que han salido todas estas tendencias, que varios deportistas que dicen que han tenido depresión, me parece fabuloso, ¿no? Para normalizar el rol del psicólogo, para normalizar las diferentes dificultades mentales que se pueden tener, y que son personas, no son superhombres, ¿no? Además, depresión pueden haberlo tenido cualquier cantidad de personas, no ser diagnosticado literalmente depresión, pero haber vivido una depresión. En última instancia, la tristeza es parte de la vida. Sí. Entonces, aprender a conectar con su tristeza, sacarle la fortaleza a la tristeza y también sobreponerse, ¿no? Pero a veces hay un estigma como el deporte, como que eso es mostrar debilidad y que no puedes, y es dar ventaja. De hecho, que Iniesta, bueno, tuvo la depresión antes del Mundial, y después hace un gran Mundial y mete el gol en la final. En la final, claro. ¿No?
pero supo levantar la mano y decir, auxilio, necesito ayuda, psicólogo, psiquiatra, y tuvo tratamiento, que no lo quiso hacer en su momento el alemán Robert Enke, el arquero que se termina suicidando, que tiene una biografía muy buena también, que te la recomiendo. Y estuvo a punto de hacerle una conferencia de prensa y cambia de opinión al último momento. Porque era la selección alemana todo, y finalmente se suicida. Y a partir de ahí se hacen servicios para atender a deportistas con depresión en Alemania, se normaliza el tema, se habla, se plantea, hay un montón de jugadores se han atendido. Se calcula que la depresión es la pandemia de este siglo, o sea que cada vez van a haber más personas con la ansiedad, creo, ¿no? Con depresión, y la ansiedad, yo lo que veo es muchísima ansiedad, y la dificultad que tienen las personas para ir manejando la ansiedad, ¿no? Cada vez es mayor. Sí. Sí, yo también lo veo en consulta, y son los retos de estos tiempos que tocan vivir, ¿no? Así es, así es. Y en ese sentido hay una serie de instrumentos psicológicos que los pueden ayudar muchísimo, ¿no? Entonces, bien hacen los directivos, los entrenadores, tomar esto como una cuestión habitual, normal, que la gente vaya, así como van a cortarse el pelo, pues... Bueno, el caso que mencionaba de Sevilla, ¿no? En Sevilla los chicos lo veían normal, porque cuando llegaba, veían al fisioterapeuta, el preparador físico, al psicólogo con su ropa de deporte, uno más, y cuando se retiraban, acababan su formación en menores, los despedían los mismos profesionales. Entonces es importante no solo el trabajo, sino una continuidad en el tiempo, ¿no? Porque la experiencia que cuenta, espectacular, pero muy cortita, ¿no? Así es. No, sí, claro. Y ahí no hubo, digamos, no hubo un relevo. No, en la siguiente selección hubieron 2 chicos, que no me acuerdo ahorita el nombre. Pero no es que, digamos, ya al siguiente proceso, 1 año y medio, 2 años, o sea, digamos, una continuidad en los procesos de trabajo, como que cada proceso debe tener los siguientes profesionales, y dentro de esos profesionales debe estar el psicólogo del deporte. Además, yo diría que un equipo de psicólogos, ¿no? Ese sería el ideal, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que tú contabas... No nos damos abasto, no tenemos tantos. No, sí, pues. Pero lo que tú contabas, ¿no? También el psicólogo necesita un espacio para intercambiar, para ver que otro que está afuera, ¿no? lo ayude a pensar en lo suyo. Se habla de la soledad del entrenador, pero nos olvidamos de la soledad del psicólogo. Así es. Que es muy importante, además, porque tú lo has sentido, yo también lo he sentido, la obligación, ¿no? Tenemos la responsabilidad de ser los que contienen al resto, ¿no? Y contener todo un equipo es todo un esfuerzo. Sí, ¿no? Y por eso hablaba que a veces uno, parece mentira, pero dice, oye, pero ¿por qué dice que de repente no duermes? Porque tengo que contener al fisioterapeuta, después tengo que contener al médico, después tengo que contener al entrenador, y me han dado las 3 de la mañana. Así es. Duermo de 3 a 4 porque entreno de 4 a 5, y a las 6 estamos desayunando. Claro. Y no sabes qué va a pasar. Así es. O sea, no sabes, tienes que estar a la expectativa de las necesidades de ese entorno para satisfacer las demandas de la mejor manera posible. Mira, me has hecho acordar una anécdota. Voy a obviar varias cosas para no identificar a la persona. Pero antes de un partido en la Copa América, un jugador vino y me contó una cosa muy personal, que si eso lo iba a afectar, estaba muy preocupado. Simplemente consistió en calmarlo, en tranquilizarlo, explicarle que eso no iba a pasar. Tuvo un rendimiento destacado ese partido, ¿no? Pudo manejarlo, fue muy exitoso en ese partido, ¿no? Entonces, esa idea de poder contener, ¿no? Estar ahí, ¿no? A veces, como dicen algunos de los colegas, ¿no? Es el momento, ¿no? Y desde el punto de vista afectivo es estar como los padres, ¿no? Sí, tal cual. Estar ahí cuando te necesita el hijo, ¿no? Es que para mí es clave a la hora de la competencia. Creo que uno de estos roles, y no el rol más importante, es la contención de toda la comunidad. Los deportistas, el comando técnico, incluso a veces los dirigentes.
Entonces esa contención y estás ahí, ¿no? Es como el papá que está presente y en el momento que interviene cuando corresponde. Exacto. Y es una labor, pero invaluable esa, ¿no? Así es, totalmente. Mejor dicho, creen que es natural, pero no es natural, pues es algo que uno tiene que ir, es el aprendizaje, la preparación que uno tiene para hacer esas funciones. Porque uno necesita preparación no solamente para lo que hace, sino saber cuándo lo hace. Así es. Y qué no hacer también. Así es. Que es otra cosa. Así ¿no? es. Es Entonces son un montón de elementos a los cuales prestar atención en esos momentos, ¿no? Así es. Totalmente de acuerdo. Porque por eso pues mucha gente cree que son psicólogos naturales, porque creen que psicólogo es además el dar aliento, ¿no? Sí. Tú puedes, ya esa es la caricatura. La mayor... O por ejemplo cuando veo mucho el intrusismo, por ejemplo se ve claramente en la falta de formación que no respetan nada cuando se meten nomás. Se meten cuando sea como sea. Entonces muchas veces lo que se ve es que atropellan. Así es. Atropellan físicamente, atropellan con su presencia. Incluso no dejan a la persona que labore y ya tú lo que quieres pensar y decir es... Ya, tú ya no te... Es mira, en palabras de Saramago, en realidad lo que hacen es colonizar la mente de las personas con las que trabajan, ¿no? Le dicen lo que ellos sienten que tiene que pensar el otro. Y más bien la tarea es que nosotros tratemos de interpretar y entender lo que está sintiendo y ponérselo en palabras, que es distinto. Sí. ¿No? Es muy diferente. Y eso es preparación, trabajo, sintonía, muchas cosas, pues, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, me pongo también en el otro lado. Parece fácil, ¿no? Como nos ven ahí sentado, observa, conversa. Es como que... Por eso ahí viene, ¿no? Se la llevan fácil, ¿no? Alguna vez me han dicho... Sí. No, doctor, usted se la lleva fácil. Mira, te cuento una anécdota de bueno, ya es un hombre, un profesional, un terapeuta que fue mi alumno. Me contó esta experiencia, esta historia. Tenía un amigo, justamente el amigo le dice, los psicólogos se la llevan fácil, están ahí. Bueno, entonces un día estaban juntos con este amigo y le dice, oye, acompáñame al consultorio, tengo que atender a una persona y después nos vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, por alguna razón no se cerró completamente la puerta. No fue a propósito, por supuesto. Y él se puso en la habitación al costado. Este amigo, ¿no? Terminó la sesión, sale mi exalumno, y su amigo estaba pálido. Le dice, oye, compadre, qué bravo esto, ¿no? Se había sorprendido y en ese momento se dio cuenta que nuestro trabajo, pues, es complicadísimo, ¿no? Que no es como se piensa tan fácilmente de afuera que escuchan y eso, qué fácil es. Claro. Porque hay que saber qué escuchar. Sí. ¿No? Yo hago la diferencia entre oír y escuchar, ¿no? No es lo mismo. Claro. Escuchar es darle sentido a lo que comparte la persona, ¿no? Entonces, eso requiere pues formar y aprender. Y no siempre la acertamos. Tenemos que ir aprendiendo también de nuestros errores. A veces nos anticipamos, a veces nos demoramos. Y eso tiene que ver con lo que dices de generar espacios para intercambiar historias, opiniones, crecer, cuestionarnos. Pero lo que a mí no sé, a veces me cuestiono, me entristece, ¿no? El sistema, o sea, un profesional de tu calidad humana y profesional, valga la redundancia, no está en el sistema. Entonces me hace que pensar, ¿no? De repente es una dificultad mía, ¿no? El sistema. No, eso también hay una responsabilidad, ¿no? Que históricamente en el mundo dicen que también nosotros los psicólogos hemos tenido las dificultades de dejarnos entender. Pero yo creo que igual es una vía, una doble vía. No, sí. Lo que pasa es que, como te dije hace un rato, yo quería delegar. O sea, quería que las psicólogos jóvenes vieran lo fascinante que es este mundo, lo importante que es el trabajo que hacemos y la necesidad de una formación seria, ¿no? Que es la manera como van a hacer mejor su trabajo y va a tener sentido la profesión que tenemos, ¿no?
Entonces yo me dediqué a la enseñanza, pero no a desempeñarme yo como psicólogo deportivo, ¿no? Bueno, has tenido igual grandes experiencias. Creo que tu labor docente ha sido espectacular. Han salido varios formados por ti, dentro de los cuales me incluyo. Yo mismo ya formando en la Católica, en la Lima, otras, ya han salido varios ya de nuevas generaciones, que en realidad igual, más que mérito mío, es mérito tuyo, porque es una extensión de lo que tú has sembrado, ¿no? Yo no... No, tu mérito también, tú tienes tu... A ti te gusta, yo he visto, a ti te apasiona este campo, ¿no? Me gusta ayudar, pero sí he visto una evolución en mí. O sea, yo, por ejemplo, yo empecé más orientado a la línea de propiamente rendimiento, alto rendimiento, y en verdad cada vez me interesa más la línea de formación y calidad de vida, que está orientada al tema de salud, de repente por mi etapa de vida, por la etapa que tengo, la edad, ¿no? Y por la experiencia que has visto, por dónde pasa también lo que se necesita, ¿no? Más significativo, donde puedes hacer un cambio más poderoso, más sostenido. El otro es muy, muy inestable, lo cual no te permite hacer cambios tan sostenidos en el tiempo, por lo menos en mi experiencia dentro de las organizaciones, ¿no? Por eso me gusta generar, o sea, ya, esto lo podemos hacer en una organización, pero no es necesario hacerlo en una organización. Podemos ir generando nuestros espacios, formaciones, videos, cursos, terapias, talleres. Igual con el centro que has creado, Soprep, estás haciendo lo mismo. No estás esperando que te llamen, sino... Bueno, es una de las muchas centros que has creado y has tomado la iniciativa, que es increíble. Y más bien, ¿qué es lo que estás haciendo ahí? ¿Cuáles son tus novedades? Mira, dentro de psicodrama, que es una técnica más o menos para simplificarla, pero es más complejo que eso, son técnicas que provienen del teatro, pero con fines pedagógicos, con fines terapéuticos, con fines reflexivos, ¿no? Entonces, no es que se busque que sean actores. Una diferencia es que en el teatro el actor busca conectarse con el público. En el psicodrama la idea es que la escenificación sirva para conectarse con uno mismo, ¿no? Y conocerse en esta línea que tú decías, que ayuda a conocer, que es la única manera de transformarse, pensamos nosotros, ¿no? Por eso uno de nuestros lemas es conocer para transformar. Si uno tiene ideas de las cosas, más o menos de lo que le está ocurriendo, va a poder emprender un camino donde intente tener una vida más saludable, ¿no? Y yo tuve una formación en psicodrama psicoanalítico, pero lo que he ido encontrando es toda la teoría relacional del psicoanálisis, que es, en vez de entrar en el mundo más pulsional, entrar en el mundo relacional, la mente, ¿no? Porque la mente es relación. No hay posibilidad de construirnos aisladamente. Entonces, la posibilidad de, así como sufrimos con otros, nos curamos con otros. Entonces, a través de la escena, lo que podemos hacer es que uno descubra cómo son sus vínculos, sus relaciones, qué cosas se suscitan, temores, miedos, qué alcances, qué posibilidades. Tenemos la teoría relacional, la teoría del apego, la teoría de la reflexividad de Fonagy como más o menos ejes. Qué interesante, está bueno para la selección mayor. Ahora que hay un espacio, ojalá que Gareca te llame. Dios me libre, no, pobre Gareca. Qué bueno. Me has hecho recordar una anécdota que me río porque Daniel Peredo, cuando él estaba yo en esa época reemplazaba a Fernando Maestre en RPP. Ya. Y justo bajaba, Radio Capital está en el cuarto piso y RPP en el segundo. Entonces justo salgo y me encuentro con él bajando la escalera. Y nos conocíamos de la época de la selección y me dice: doctor, la selección ya tiene psicólogo. Y mi respuesta natural fue: pobrecito.
Pensando en toda la tensión que iba a vivir y a atravesar, ¿no? Que deben haber habido momentos muy tensos en ese momento, en todo el comando técnico, ¿no? Y pasar esa experiencia. Entonces, por eso le dije, le decía esas cosas a Daniel, ¿no? Está bonita la anécdota. Bueno, creo que hemos conversado ya de bastantes temas, de bastantes puntos. Ha sido realmente un honor, un placer. Siempre es escuchar sus anécdotas, sus conocimientos, su sabiduría. Y nada, espero bueno, que todas las cosas, todos los proyectos le sean exitosos para bien. Mira, te agradezco más bien, he estado animadísimo, ha sido entretenidísima, ha sido una posibilidad después de tiempo que conversemos un buen rato y animarte a que sigas en este camino. Creo que estás dando buenos pasos y desde afuera, en lo que yo te pueda acompañar con todo gusto para lo que tú necesites, y creo que lo puedes hacer bien tú y sigue adelante. Esto me parece que es un gran esfuerzo que vale la pena que continúes. Gracias, esperemos seguir en esa línea, y la idea es que nos toca a los dos, ¿no? Contribuir para hacer cambios positivos a nuestra sociedad, ¿no? Que van mucho más allá del deporte, y hacer cambios significativos. Ojalá. De eso se trata. Muchas gracias. No, gracias a ti.